¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Informa TVX Economía. Como usted bien sabe, este espacio de análisis y de reflexión es una coproducción entre el canal TVX y el Departamento de Economía de la UCA, dedicado al análisis de diversos temas de la realidad de nuestro país desde una perspectiva de análisis socioeconómico. En esta oportunidad del domingo 3 de julio del año 2016 vamos a poner en su debate un tema muy interesante, un tema muy importante, el tema del neoliberalismo. Seguramente usted habrá escuchado el término neoliberalismo, no solamente en un espacio de aulas académicas, también en un espacio de discusión social, de tanques de pensamiento, de posiciones de académicos, intelectuales. El término neoliberalismo creo que va a ser un tema que va a provocar mucha reflexión en ustedes y será un gusto para mí saludar a nuestra invitada esta noche. Ya la conocen, es parte del equipo de análisis de Informa TVX Economía. Buenas noches, Julia Evelyn Martínez, bienvenida. Buenas noches para todas y todos, un placer estar nuevamente en esta edición de TVX Economía y bueno, y gracias también por haber permitido que este programa, ¿verdad?, debatamos sobre este tema del neoliberalismo, el del tanto. Se habla mucho del neoliberalismo, pero en mi opinión se conoce poco. Perfecto. Y eso es lo que vamos a tratar en este programa, o como de dejar como más claras estas ideas sobre este término. Excelente, Julia Evelyn. Seguramente será un tema que va a propiciar mucha reflexión, mucho debate y también generar algunos matices, pero también romper esquemas y algunas percepciones que se tienen erradas respecto al neoliberalismo. Quiero brindarles un poco el bloque, cómo vamos a distribuir este espacio de entrevista de Informa TVX Economía. En el próximo bloque hablaremos un poco sobre el significado del término neoliberalismo y sus aspectos históricos. También cómo el neoliberalismo se llegó a convertir en un paradigma de análisis económico a nivel global. Luego hablaremos un poco sobre el neoliberalismo en El Salvador, cómo se materializó en las lógicas de las políticas, de las intervenciones estatales, el enfoque neoliberal, y también hablaremos un poco en la fase final, como sabe, es la fase en donde tenemos las valoraciones y la reflexión de nuestra invitada para dedicárselos a ustedes. Pero de momento permítanos una pausa y continuamos con Informa TVX Economía. Regresamos. Iniciamos entonces su espacio de Informa TVX Economía, un espacio de economía para la vida dedicado para el análisis de los temas económicos. En esta oportunidad del domingo 3 de julio está con nosotros Julia Evelyn Martínez y vamos a hablar del neoliberalismo, teoría y práctica. Y justamente en este primer bloque, Julia Evelyn, creo que es importante hacer la definición del término neoliberalismo. ¿En qué consiste el término neoliberalismo y cómo en la práctica lo vivimos, Julia Evelyn? Sí, bueno. Neoliberalismo es como, el término dice, el nuevo liberalismo económico, sobre todo el nuevo liberalismo económico. ¿Por qué se empieza a hablar de neoliberalismo? Bueno, es a raíz de, en 1980, uno de los grandes economistas representantes de esta corriente, de este enfoque teórico-político del neoliberalismo, Milton Friedman, publicó un libro junto a su esposa Rose Friedman, un libro llamado Libertad de elegir, y que tenía como subtítulo Hacia un nuevo liberalismo económico. Hacia un nuevo liberalismo económico. Y a partir de la publicación de ese libro, Nuevo Liberalismo Económico, es que se empezó a hacer como una especie de utilizar un resumen, ¿verdad? Una forma de comprimir el término del nuevo liberalismo económico como neoliberalismo. Entonces, eso nos remite entonces, si es un nuevo liberalismo, ¿cuál era el liberalismo anterior? Pues, entonces, el liberalismo anterior se refiere a un movimiento social, filosófico, político y económico que surgió y que tuvo mucha fuerza entre los siglos XVIII y el siglo XIX, principalmente en Europa, ¿verdad? En el cual se planteaban todos estos autores, entre economistas, filósofos, políticos, ¿verdad? Sí. El tema de la libertad. O sea, reivindicaban el tema de la libertad individual y del respeto a la propiedad privada, ¿verdad? También como los dos grandes bastiones sobre los cuales tenía que erigirse todo el progreso humano y el bienestar de las sociedades. Dicho en otras palabras, los liberales o el liberalismo económico lo que planteaba es que solamente garantizando la libertad de las personas, pero no solo en lo económico, sino que en lo político, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de educación, o sea, libertad económica, ¿verdad? Libertad de movilización.
solamente garantizando la libertad de las personas, pero también y garantizando la propiedad privada que está vinculada a la libertad, se podía lograr el desarrollo, pues la democracia, el progreso, el crecimiento, como le quisiéramos llamar. Entonces, estas ideas de liberalismo económico fueron precisamente las que alimentaron los procesos de independencia. Primero la Revolución Francesa, ¿verdad? Todas esos, desde luego los movimientos en Europa, después de la lucha contra el despotismo, contra la opresión durante la primera mitad del siglo XIX, todo aquello que se llamó la primavera de los pueblos, las revoluciones europeas de 1848. El grito común que tenían era la libertad, la lucha por la libertad. Y por eso es que a los liberales se les empezó a llamar los amigos de la libertad. También el liberalismo económico, filosófico, político también tuvo mucha influencia, como ya le decía, en toda la creación de ese pensamiento académico, pero también político que desembocó posteriormente en los procesos de independencia, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, ¿verdad? Las ideas de la Ilustración junto con el liberalismo. Bueno, pues a esos eran los liberales, y liberales son amigos de la libertad. Bueno, el liberalismo quedó como un poco aplacado, perdió vigencia, perdió vigor a raíz de la crisis de la gran crisis capitalista de 1929, en donde se dio cuenta que sí, está muy bien lo de la libertad, pero cuando los mercados se dejan totalmente en libertad y sin ningún tipo de intervención del Estado, ¿verdad?, en la economía, sin ningún tipo de regulación, entonces los mercados simplemente se desenfrenan y generan crisis y que actúan en contra de las personas. Y luego después de esa experiencia de la crisis de 1929, pues cuando digamos, el liberalismo como que pasa de moda, el liberalismo queda seriamente cuestionado en lo económico. Y será posteriormente, hasta la década de los 80, precisamente con autores como Milton Friedman, Friedrich Hayek, ¿verdad?, y otros, ¿verdad?, que volverán a hablarse de liberalismo, solamente que esta vez dirán el nuevo liberalismo. Entonces, ¿en qué se diferencia? Bueno, primero en que se asemejan, en que tratan de renovar y de volver a colocar en el centro del interés, digamos, del análisis económico y las propuestas económicas, el tema de la libertad y de la propiedad privada y de la libertad individual, y que los mercados deben de funcionar en libertad. Y para funcionar en libertad no debe haber intervención del Estado, no debe de permitirse restricciones al libre comercio, tanto interno como externo, entre otras cosas. Pero en qué se diferencia es que el neoliberalismo, nuevo liberalismo económico, enfrenta una gran paradoja. Porque si bien son liberales, digamos, amigos de la libertad, pero tienen posturas que son, llamémosle así, conservadoras. Es decir, es una especie de liberalismo conservador. Por ejemplo, toda esta gente que adscribe la idea del neoliberalismo o los nuevos liberales en la economía, pues son muy, y eso lo podemos ver en nuestro medio, ¿verdad? Que aquí hay mucha gente neoliberal. Julia Evelyn, perdón que ¿Sí? interrumpa, pero justamente quiero incorporarme en la discusión este elemento, sí. Porque usted mencionaba de manera muy precisa las ideas y los preceptos que configuran la idea liberal y luego recargado de perspectiva neoliberal. Sí. Libertad de la propiedad privada, libertad individual, libertad del ejercicio de la empresa. Libertad de decidir. Y estamos en el año 2016 y eso lo venimos escuchando claramente de ciertos actores políticos, Partido Arena específicamente, la ANEP, la ASI. Digamos, libertad y más libertad. No, si es que está una plena vigencia, y eso que es plena vigencia, pero usted también si escuchamos o leemos los discursos o los posicionamientos de estas personas que se dicen liberales, amigas de la libertad, pero tienen posiciones conservadoras en términos de los derechos individuales, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, y solo le doy un ejemplo, el tema de la diversidad sexual. O el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad. Entonces, son muy liberales. Entonces, esa es la gran contradicción o la gran paradoja que tienen estas posturas neoliberales. Por eso que yo les denomino los liberales conservadores, es decir, una mezcla, casi que es un oxímoro, pues una contradicción de términos, porque son liberales, porque plantean la libertad económica, la libertad política, pero cuando ya usted entra
con estas mismas personas del neoliberales al plano de los derechos individuales, por ejemplo, de una mujer a decidir sobre su maternidad o de una pareja, ya sea del mismo sexo o heterosexual o del mismo sexo, ¿verdad? A decidir si quieren formar una familia en común. No, ahí ya no son libres. Ahí entonces empiezan a retraer elementos que son conservadores, como de la familia tradicional, de los valores familiares, de los preceptos religiosos, y entonces, es decir, se enfrentan. El neoliberalismo sí tiene esa gran contradicción, además que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo original, sí le da al Estado, el neoliberalismo sí, para funcionar depende mucho de la intervención del Estado. En cambio, los liberales lo que querían era fuera los opresores, nada de intervención del Estado o el Estado reducido a su mínima expresión. Julia Evelyn, ¿podríamos mencionar con esta discusión de los preceptos y del marco ideológico del neoliberalismo, su énfasis es eminentemente en lo económico y financiero? Porque, digamos, si es como una versión corregida y aumentada de los preceptos liberales en aspectos políticos, de la cultura, de la sociedad, de la diversidad sexual, no lo vemos ahí. Para nada, ¿no? Solo es neoliberalismo. Es neoliberalismo, por eso es un liberalismo despojado, digamos, de sus componentes esenciales, que era todo el rescate del tema de la libertad individual, por ejemplo, los principios de Adam Smith, de David Ricardo, de Joan Stuart Mill, pero ellos no solamente se referían a la libertad económica, sino que también era la libertad personal, la libertad de opinar, incluso la libertad de opinar de manera diferente a lo que dice la mayoría, que es el caso de Joan Stuart Mill en su férrea defensa sobre la libertad, en un ensayo muy conocido sobre la libertad. Entonces, lo que sucede con el neoliberalismo, por eso es que yo digo que es un liberalismo falsificado, un liberalismo, no sé cómo llamar, sí, falsificado, porque no es un liberalismo verdadero. Primero es que vuelve, o sea, lo restringe exclusivamente al término la libertad económica en los mercados, e incluso no de las personas, sino que la libertad de los mercados, la libertad de las empresas, la libertad del capital, pero frente a eso vuelve a enarbolar los valores más conservadores que oprimen la libertad individual y el derecho a elegir de las personas, pero además, a diferencia de los liberales originales que decían que el Estado, no debe intervenir o que debe tener en la mínima expresión, estos liberales, ellos tienen un discurso en contra del Estado, pero en la práctica siempre están recurriendo al Estado para que invierta, al Estado para que cree el clima de negocios que necesitan las empresas para invertir, para que les den las exenciones fiscales, los incentivos, las motivaciones, para esto, para que el Estado haga toda una serie de tareas y les cree las condiciones para invertir, y eso es contrario a los principios del liberalismo original. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn. Me gustaría que en el siguiente bloque continuemos con la discusión incorporando un nuevo elemento. La década de los 80 constituye clave para el auge del neoliberalismo y entrar en debates, lo veremos más adelante, si podemos hablar de unas condiciones post-neoliberales, pero eso lo abordaremos más adelante. Pero tener el énfasis para que nuestros amigos y amigas conozcan en qué momento de la historia el neoliberalismo tuvo más énfasis y cómo fue llegando a El Salvador y cómo se expresó en diversas políticas, medidas y acciones. Y creo que podemos discutir un poco sobre eso. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos en unos instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de Informa TVX Economía, un espacio de economía para la vida, una coproducción entre el canal TVX y el Departamento de Economía de la UCA. En esta oportunidad, el domingo 3 de julio, esta noche estamos hablando junto a Julia Evelyn Martínez, el neoliberalismo. Y vamos a retomar, Julia Evelyn, un aspecto que traemos del segmento anterior. La década de los 80 como un punto relevante para la historia política y económica, no solo para el mundo, también para América Latina en particular. Llegan los preceptos o las nociones de este enfoque neoliberal marcado en diversas políticas, en diversas medidas donde la intervención del Estado fue cada vez más minimizadas. Y hay dos actores fundamentales en el campo de lo político, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Coméntenos un poco de eso. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y yo le agregaría otros dos más, de los cuales poco se habla, el Papa Juan Pablo II,
y el otro es Mikhail Gorbachev con la perestroika, pero eso es con un, digamos, con un papel menos relevante, pero también con mucha influencia. Bueno, es que el surgimiento de esa revolución neoliberal, porque a mí sí me gustaría llamarle en ese término, es toda una revolución, porque las revoluciones no solo son de izquierda, también pueden haber revoluciones de derecha, y eso es precisamente lo que ocurre en la década de los 80, es toda una revolución, es decir, la economía, la forma en que se concebía la economía y cómo se diseñaba la política económica y cuál era el papel del Estado, cuál era el papel de los mercados, ¿verdad? Y todo eso da vuelta, se revoluciona durante la década de los 80. Ahora, pero ¿por qué se da esta revolución durante los gobiernos y que comienza con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y después esta revolución se va generalizando al mundo entero? Esto hay que hacer todavía un poquito más atrás. Es la crisis capitalista de los años 70. Durante los años 70 el capitalismo vive una gran crisis bastante parecida a la crisis del año 1929. Y esta es ocasionada, tiene como detonante principal el incremento en los precios del petróleo debido al embargo petrolero que establece la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a raíz de la guerra de Egipto con Israel, ¿verdad? En donde la OPEP toma la represalia de establecer un bloqueo y empieza a subir los precios del petróleo, y eso incrementa los costos de producción, no solo en los países capitalistas industrializados, sino que también en los países capitalistas subdesarrollados como Centroamérica, América Latina. Pero esta solamente fue, digamos, el detonante de esa crisis. Es una crisis que ya venía acumulándose, que venía generándose de los años anteriores debido a los efectos que las políticas keynesianas, es decir, esa intervención del Estado en la economía y ese control que el Estado tenía sobre los mercados, ¿verdad? Y había generado, digamos, altas tasas impositivas en los países desarrollados industrializados, políticas redistributivas del ingreso, también se había establecido eso que se llama el estado de bienestar, es decir, un sistema de protección social universal en esos países, y eso digamos, eso implicaba costos que se tenía que financiar vía impuestos provenientes de los impuestos, pero también provenientes de un alto nivel de gasto público, pero adicionalmente los sindicatos, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ese periodo de la 1970, 73, 74, tenían mucho poder. O sea, el estado de bienestar, la reorganización de la economía mundial, capitalista mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta de que necesitaba controlar al capitalismo. El capitalismo no se le podía dejar sin rienda, sino que le tenía que poner la rienda para que no volviera a generar otra crisis. Pero adicionalmente también los sindicatos durante este periodo habían alcanzado mucho poder. Y eso se manifestaba pues en los aumentos de salarios, mejoras en las prestaciones laborales, es decir, en un poder sindical, poder de la clase trabajadora. Pero en los 80, Julia Evelyn, cambia totalmente esa lógica. ¿Y cómo se fue expandiendo? Eso creo que me gustaría que hiciera el énfasis. ¿Cómo esto se fue expandiendo en el mundo y aterriza en América Latina y llega en particular a Centroamérica? El punto entonces de inflexión lo genera que cuando usted tiene esa crisis y cuando la tasa de ganancia de las empresas capitalistas en todas las economías industrializadas está en el suelo, está cayendo, está muy baja, entonces empieza una situación de qué hacer. Muy similar a lo que ocurrió en 1929, cómo salvar al capitalismo. O sea, cómo sacar a las economías de esa crisis en la cual se encontraba en la década de 1970. Y ahí es donde vienen precisamente ya las políticas keynesianas, pues ya se mostraban incapaces, insuficientes para resolver esa crisis, porque las políticas keynesianas, en la medida que querían resolver la crisis con más intervención del Estado, lo que provocaban eran mayores déficits fiscal y sobre todo teníamos el gran fenómeno de la estagflación. Estagflación es incremento en los precios con recesión económica, es decir, con desempleo. Y entonces en ese momento es que entran y se presentan como salvadores de la economía mundial el gobierno de Ronald Reagan y el de Margaret Thatcher. Y entonces ellos asumen, digamos, otra teoría económica, otro paradigma económico diferente al enfoque keynesiano, ¿verdad? Que el enfoque keynesiano se basa en intervención del Estado en la economía porque el capitalismo no se puede autorregular. Y entonces ahora
se sustituye ese paradigma económico por otro paradigma teórico y político que es el neoliberalismo. Y ahora se dice, no, es que Ronald Reagan lo dijo con esta frase, mire, el gobierno no puede solucionar las crisis. ¿Por qué? No puede solucionar los problemas porque el gobierno es el problema. Entonces, imagínese usted, el gobierno es el problema. Entonces, no podemos dejar que el gobierno solucione, sino que, entonces, ¿quién lo va a solucionar? El mercado. Y ahí en ese entonces, frente a ahora una idea empiezan a desempolvar, ¿verdad? Las ideas liberales, pero ahora bajo el término del neoliberalismo, entonces empiezan a darse una serie de reformas económicas, por eso en la era Reagan y en la era Thatcher, ¿verdad? Que se basan en varias cosas. Primero, la apertura de la economía. O sea, eliminación de los aranceles. Segundo punto, a las importaciones. Segundo punto, debilitar el poder de los sindicatos. O sea, debilitar el poder de los sindicatos. ¿Y cómo iban a ser debilitando el poder de los sindicatos? Pues, entre otras cosas, aprobando medidas de flexibilización del mercado laboral. Es decir, empiezan a reformar, bueno, algo similar a lo que está ocurriendo durante la semana pasada, que ha ocurrido en Francia, que se ha aprobado una reforma laboral de claro corte neoliberal, que es lo que ha ocurrido en Francia, pues lo que ya había ocurrido en Inglaterra, lo que ocurrió en Estados Unidos. Pues se disminuyeron las obligaciones de las empresas al momento, con los trabajadores al momento del despido, se abarató el despido. Se aprobaron diferentes modalidades de contratación, como por ejemplo la subcontratación, la contratación por servicios profesionales, los contratos temporales, los contratos por hora, ¿verdad? Y además se empezó también las empresas empezaron a sus procesos de producción, los empezaron a deslocalizar. Es decir, ya no solo producían en esos países, sino que ahora empezaron a sacar la producción para otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la producción de la industria automotriz, de la General Motors, de todas esas que habían sido la base del crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron es que, aprovechando el Tratado de Libre Comercio con México, trasladaron las plantas de ensamblaje de los carros, ¿verdad? Las trasladaron a México, porque ahí la mano de obra era abundante y barata, y ahí no se permitían los sindicatos. Julia Evelyn, quiero incorporar a unos actores para que lo hile esta idea con su argumentación. En el proceso de boom o de auge del neoliberalismo surgen actores. Uno de estos vienen siendo tanques de pensamiento. Sí. Otros actores que se involucran son las grandes empresas, las corporaciones transnacionales, no solo por las dinámicas económicas, también su relación con actores gubernamentales, que creo que eso es interesante. Sepan, digamos, el neoliberalismo no solo significó medidas en donde el Estado, su intervención, reducirlo a su mínima expresión, sino que aparecieron otros grupos, otros actores que lo vemos en la actualidad de la sociedad latinoamericana y también salvadoreña, que son relevantes tener en cuenta. Es que cada país, cada país tiene su propio proceso, digamos, de cómo instauró el neoliberalismo en casa. No es el mismo, digamos, Estados Unidos y Gran Bretaña le siguieron un modelo, Chile siguió otro modelo. Por ejemplo, la Unión Soviética, cuando se termina la Unión Soviética y se inaugura la Federación Rusa, también sigue su propio modelo. Los países exsocialistas también siguen su modelo. Sudáfrica, después del fin del apartheid, digamos, de la segregación racial, también entran, ya sea por asesorías, por préstamos, por cooperación internacional. Cada país, digamos, sigue su propio modelo, pero hay algo que es constante en todos ellos, y es la ideología. Porque el neoliberalismo, yo así que quisiera aprovechar para aclarar esto, el neoliberalismo no es un modelo económico, no es una forma de organización de la economía, no, sino que el neoliberalismo es una interpretación sobre cómo funciona la economía, sobre cómo debe funcionar la economía, ¿verdad?, para lograr el crecimiento y el bienestar. Y entonces, en la interpretación neoliberal, entonces dice que la economía funciona mejor, que la sociedad va a estar mejor siempre y cuando el Estado no intervenga, el Estado se minimice, el Estado se le debilite y en lugar se deje al capital, a las empresas y a los mercados que se encarguen de la producción. Okay. Entonces, en otras palabras, el neoliberalismo significa un convencimiento, pero a nivel de toda la sociedad, porque eso no es solo de las clases dominantes, las clases empresariales o algunas élites, no, es que la sociedad en su conjunto se tiene que convencer
te tiene que convencer que la solución a los problemas es menos Estado y más mercado. Julia Evelyn, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque toquemos el caso regional, Centroamérica y El Salvador. Y el rol de los tanques de pensamiento como FUSADES, por ejemplo. ¿Cómo el neoliberalismo llega a El Salvador en la década de los 90? Y creo que esta es una pregunta muy importante para la reflexión. Al día de hoy, aunque es un gobierno del FMLN, ¿desarrolla políticas neoliberales? Creo que es una pregunta que me gustaría tener su valoración al respecto. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos. Continuamos en su espacio de Informa TVX Economía, un espacio de reflexión y de análisis desde una perspectiva de economía para la vida. Este domingo 3 de julio del año 2016 estamos platicando sobre el neoliberalismo. Teoría, práctica. Está con nosotros Julia Evelyn Martínez, docente del Departamento de Economía de la UCA. Julia Evelyn, ahora me gustaría entonces que hagamos una combinación. En esta plática que hemos llevado en estos minutos, estamos hablando desde la perspectiva más general y lo vamos llevando a algo más concreto, que es el caso salvadoreño. Y creo que involucremos esta idea que le mencionaba de los actores. En El Salvador, en la década de los 90, tomaron mucha preponderancia tanques de pensamiento, pero también instancias patrocinadoras, financistas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que básicamente establecieron a través del conocido consenso de Washington las medidas y políticas económicas que en este caso el gobierno de Arena desde el año 89 empezó a implementar y lo hizo en el transcurso de más de 20 años. Julia Evelyn. Sí, en esto hay que destacar el papel fundamental, como le decía en el segmento anterior, que ha tenido la ideología, la construcción de esa idea, de ese consenso neoliberal, porque eso no se impone, sino que eso se va construyendo y se construye a través de una serie de instancias, y aquí tiene un gran rol lo que son los tanques de pensamiento, que se generan los tanques de ideas o los laboratorios de ideas neoliberales. Bueno, eso ha sido a nivel del mundo entero. Las fundaciones de estas tanques de pensamiento neoliberal son las que han llevado, digamos, lo que tienen en común todos los países, de que siempre han tenido esa influencia de los tanques de pensamiento en la construcción de ese consenso neoliberal. Y en el caso de El Salvador, ese consenso se empezó a construir desde el año de 1983. Fíjese, cuando estábamos en pleno conflicto armado, es un grupo de empresarios, que en eso era un nuevo grupo empresarial, que veía en el neoliberalismo como el nuevo paradigma económico que debería de utilizarse para, digamos, gestionar y administrar la economía salvadoreña y aumentar la tasa de ganancia. Creó una entidad llamada FUSADES, que todavía ahora anda hablando de la política, la democracia. No, pero FUSADES nace como un tanque de pensamiento neoliberal. Entre los fundadores de FUSADES, en el 1983 encontramos, por ejemplo, a Francisco Callejas, a Alfredo Cristiani, a Ricardo Poma, al grupo de la Telecorporación Salvadoreña, entre muchos otros. Es muy larga la lista, pero se puede ver que esa gente. Entonces, desde 1983 FUSADES empezó no solo a elaborar estudios y propuestas para el desarrollo de El Salvador, sino que empezó a construir un documento que se llamaba, y lo pueden encontrar en línea, se llama Bases para un nuevo modelo económico y social para El Salvador, ¿verdad? El cual se le entrega al primer gobierno, de Arena, es decir, al gobierno del presidente Cristiani, al presidente Cristiani, que a su vez había sido fundador de Arena y miembro destacado de Arena, fundador de FUSADES, ¿verdad? Y presidente de Arena. Entonces le entrega a FUSADES el libro, ¿verdad? Le entrega eso, y el presidente Cristiani se compromete a ponerlo en marcha. Y no solo es que se compromete a ponerlo en marcha y hacerlo parte o la base de su gestión económica y social y de todas las reformas económicas que se realizaron durante la década finales entre el 89 y los primeros años de la década de los 90, tales como la privatización de Antel, la privatización de las pensiones, los tratados de libre comercio. Todas esas reformas que se dieron estaban contenidos en esa propuesta que le entregó FUSADES, sino que también FUSADES se vació, no sé el término, se vació todos sus intelectuales, los que habían elaborado ese documento, se vaciaron
como funcionarios o funcionarias de los gobiernos. Estuvieron en el Banco Central de Reserva, se fueron al Ministerio de Planificación. ¿Y para qué? Al Ministerio de Planificación, para eliminar el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Porque como ya no necesitaba planificación, sino que el mercado se encargaba, pues no lo hacía. Se fueron al Ministerio de Economía, se fueron al Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces, y empezaron a poner todas esas reformas inspiradas en el nuevo liberalismo económico, a ponerlas en práctica, y de tal manera que esa fue la primera fase. Posteriormente llegaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque ellos no impusieron, esto tiene que quedar muy claro, que a diferencia de otros países en donde la vía de imposición del neoliberalismo fue porque el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial lo impuso porque habían problemas de deuda externa, en El Salvador no había problemas de deuda. Entonces, sino que después llegaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario como a solicitud por invitación del gobierno de Arena, para que vinieran a asesorar y para que otorgaran préstamos para continuar profundizando ese enfoque, ese paradigma neoliberal. Por ejemplo, el Banco Mundial aquí jugó un papel importante con un préstamo de competitividad que dio al segundo gobierno del Partido Arena, un programa de competitividad que decía que había que generar las ventajas competitivas en El Salvador, y fue de donde incluso el presidente Calderón Sol dijo que había que convertir a El Salvador en una gran zona franca, porque esa era nuestra ventaja competitiva, la mano de obra abundante y barata, ¿verdad? Que para qué iba, o que dijo que para qué era necesario promover la agricultura, si salía más barato en ese nuevo escenario mundial importar los alimentos que producir los alimentos. Entonces vinieron esos tanques de pensamiento, pero que no son pero no quiero dejar la impresión de que es porque Fusades se le ocurrió y que tuvo el poder. No, es que ellos solamente fueron un instrumento de construcción de la hegemonía que coincidió con un grupo empresarial que fue precisamente la que creó Fusades, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que vieron que aquí era la oportunidad para que en El Salvador se instaurara una nueva manera de funcionamiento de la economía. Julia Evelyn, pasaron 20 años y ahora me gustaría hacer un énfasis. 2009 llega a la gestión gubernamental el FMLN. Con un discurso antineoliberal. Y justamente quiere preguntar sobre eso. Han pasado diversas políticas con ese enfoque neoliberal. Podríamos alegar, bueno, pero ya traían ese rezago de los gobiernos anteriores, iba a ser un poco complicado desmontarla. Pero podríamos hablar de estos 7 años. ¿Hay un énfasis del FMLN de desmontar políticas neoliberales o de retomarlas? No, mire, aquí el problema con los gobiernos del FMLN, no solamente con sino que también con el gobierno del presidente Mauricio Funes, es que sí tenían como la buena voluntad, tenían el discurso de avanzar hacia una nueva etapa que se ha dado en llamar el post-neoliberalismo, ¿verdad? Después no es el post-capitalismo, no, es el capitalismo, pero en una vertiente ya no neoliberal, sino que ya en otra vertiente, sino post-neoliberal. Sin embargo, al igual que le pasó al gobierno del presidente Funes, al gobierno del presidente Sánchez Serén, se encuentra atrapado en lo que yo le denomino la inercia neoliberal. La inercia, es decir, el neoliberalismo, después de ese impulso que se le dio desde 1989, 90 y todo lo que ha llevado, ese impulso de este enfoque neoliberal en la economía, no se ha tenido la fuerza suficiente, no se ha tenido la capacidad, ni se han construido las relaciones de poder económicas, sociales, políticas, ideológicas, los valores también que rechazan el neoliberalismo, para poder ponerle freno y poner a la economía en otro rumbo. Por tanto, el gobierno del FMLN, lamentablemente, que aunque tenga unas buenas intenciones y un discurso que no es neoliberal, un discurso, pero empezamos a revisar las medidas de política económica, las reformas económicas que tiene en marcha, incluso la concepción de política social que tiene, que es asistencialista, basada en subsidios, la población focalizada, que los ninis, que la población en extrema pobreza, esa focalización que tiene, todo eso son preceptos del neoliberalismo. Entonces, sigue atrapada en esa inercia, ¿verdad? Y es cierto que hay muchas reformas económicas que se realizaron en los 20 años anteriores que dejan a la economía de alguna manera blindada
frente al neoliberalismo, como por ejemplo la dolarización, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, o los tratados de libre comercio, pero los gobiernos del FMLN se dan cuenta de que están esas trampas, que están como esas cargas que no le permiten avanzar hacia un nuevo rumbo, pero no tiene ni la voluntad, ni tampoco no tiene las alianzas con grupos empresariales, con las clases trabajadoras, con los sectores populares, que son necesarias entonces para poner a la sociedad en otro rumbo, porque esto no solamente es de querer, sino que también esto es de construir el poder para hacerlo. Y fíjese que solo algo le digo, aquí se habla, incluso usted escuche a los responsables de la gestión económica del gobierno del FMLN y todos le dicen, no, es que aquí las cuestiones tienen que ser técnicas, es que esto no hay que ideologizar, es que esto no hay que hacer, o sea, y todo el tema de la despolitización de la economía es precisamente una de las grandes victorias del neoliberalismo, porque el neoliberalismo nos convenció, ¿verdad?, de que la verdadera economía y los verdaderos economistas es aquellos técnicos, no es la economía política, sino que es la economía técnica. Julia Evelyn, le hacía la mención sobre las políticas porque hay una discusión que a mí me parece interesante tener en énfasis, en perspectiva de nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Hay una lógica del gobierno, o por lo menos yo así lo concibo, de la administración anterior, de configurar un sistema de protección social, que era como la idea de las políticas sociales. Sí. Pero mi pregunta es, ¿este sistema de protección social podríamos denominarlo como una expresión de una lógica más de bienestar en donde el Estado interviene, o es una versión, si quiere, más actualizada de acciones o de medidas neoliberales? Sí, es que el neoliberalismo, si algo tiene, es que ya superó hace bastante tiempo el consenso de Washington. Ya el consenso de Washington, que eran 10 medidas básicas, ¿verdad? Ahora eso no es que ha quedado, no es que ha sido superado, sino que se ha reformado, se ha recargado, digamos. Ahora el neoliberalismo está recargado y se actualiza de manera permanente. Y una de las cosas que tiene el neoliberalismo, de las grandes novedades, es la política social. Siempre sigue siendo política social asistencialista, focalizada, pero ahora ahora ha incluido otros, digamos, componentes de esas políticas sociales, como por ejemplo las donaciones en efectivo, digamos, esos subsidios focalizados, las transferencias monetarias, o bien tener las políticas sociales, pero siempre focalizadas, porque si bien el gobierno del FMLN habla de un sistema de protección social universal, usted revíselo y eso no es protección social universal. Usted le está dando a personas adultas mayores una pensión básica, pero tiene que estar en municipio de extrema pobreza y además tiene que tener una cierta edad. Y entonces estas personas no es la totalidad. O revise la reforma de pensiones que se ha presentado a la Asamblea Legislativa y usted ve que no está orientado a un sistema de pensiones de cobertura universal, sino que continúa, digamos, incluso respeta la privatización de las pensiones que se promovió como parte de las políticas neoliberales. Es decir, tiene un discurso y yo creo que tiene buenas intenciones, pero lamentablemente yo creo que no ha comprendido realmente lo que es el neoliberalismo, lo que es el discurso neoliberal y las ramificaciones y los mecanismos mediante los cuales actúa el neoliberalismo. Por ejemplo, las mismas universidades. Julia Evelyn, tenemos que hacer la pausa para el siguiente bloque, pero vamos a tomar el tema ideológico y el rol de las universidades, pero también creo que hay una discusión que ha ido surgiendo en esta plática, es la relación sistema económico, hablar de capitalismo y hablar del modelo, porque creo que es importante que los amigos hagan esa conexión de que no son los mismos asuntos, pero sí evidentemente hay un grado de complementariedad en ellos. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos en instantes.